Y bueno, vamos a empezar con el primer tema, ¿te parece? Adelante. Muy bien, el primer tema de hoy es el que de hecho está en la portada. A algunos no les sorprenderá porque casi siempre hacemos eso, pero hoy nos pusimos de acuerdo porque le decía a Manuel, mi tema no es muy amigable. Mi tema es un caso fuerte y de hecho quiero mandarle un saludo enorme a toda la audiencia que tenemos al otro lado del charco, hasta España, que estuve leyendo, según lo que pude ver, que este es un caso no muy conocido y creo que es porque está opacado por otro que también voy a mencionar aquí y que de hecho si ustedes así lo desean, si veo en los comentarios que así lo quieren, la otra semana les traigo ese segundo caso que opacó a este, digamos, y que es muy conocido por allá, pero este es de esos que pasan un poquito por debajo del radar y que solamente de hecho salió un poco a la luz gracias al otro caso porque se estaba conectando uno con otro más o menos. Pero ahí les va esta historia que está bastante interesante. Y comienza así. Cuando 3 adolescentes desaparecen sin dejar rastro, la primera teoría suele ser la más simple. Una fuga, una travesura o una decisión impulsiva de huir de casa por algún problema. Eso fue lo que muchos pensaron cuando a mediados de enero de 1989, Rosario, Francisco y Pilar no regresaron a casa. No era la primera vez que se sentaban por días, y dada su historia de problemas familiares y un entorno conflictivo, algunos asumieron que simplemente estaban en otro de sus viajes improvisados o en una de sus escapadas que hacían de vez en cuando. Pero poco a poco pasaron las horas, luego los días, y nadie los veía. Nadie había escuchado de ellos. Luego, una mañana, un agricultor encontró algo inesperado en su caseta de labranza. El cuerpo sin vida de una joven. No había signos de violencia, no había pistas claras, solamente un cadáver que planteaba más preguntas que respuestas. Y esa fue solamente la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande. Uno que conforme se fue armando, reveló una historia muy perturbadora y una de las que es considerada como los casos más olvidados de España y también de los más intensos. ¿Qué fue lo que ocurrió con Rosario, Francisco y Pilar? ¿Cómo pasaron de ser 3 adolescentes en busca de un escape a convertirse en el centro de uno de los misterios más inquietantes de ese país? Hoy hablaremos de esta historia, o el conocido como el caso Macastre. Para entender lo que ocurrió en Macastre, que es una comunidad en España, primero hay que conocer a los protagonistas de esta historia, como normalmente me gusta hacer. Rosario Isabel Gallete Muedra tenía 15 años y era una chica con una vida bastante complicada. Creció en un hogar conflictivo, en un ambiente donde las discusiones eran el pan de cada día y el cariño era algo bastante escaso. En casa las cosas no estaban estables prácticamente nunca y en la calle ella pudo encontrar una especie de refugio para escapar de esto. Sus días los pasaba en un parque llamado el Parque de Camales en Burjasot, un lugar que reunía a jóvenes con historias similares a la suya. Era conocido por tener ahí siempre chicos de entre los 12 a los 17, 18 años, que eran chicos conflictivos o que tenían temas con las drogas o así. No, era un parque con una zona así como que se juntaba. Sí, una reputación mala, digamos. Y qué rico, o sea, un parque de tamales, la verdad, está muy chido. No, Camales. Ah, bueno. Parque de tamales sería muy bueno. en la Ciudad de México. Sonaba muy bien. Sí, no, es un parque de camales. Allí Rosario hizo amigos, conoció el amor y encontró una libertad que en su hogar simplemente no tenía. Ahora, Francisco Valeriano Flores Sánchez era un chico de 14 años y era con quien ella encontró el amor. Era el novio de Rosario. Su vida tampoco había sido fácil. Con antecedentes por pequeños robos, él había terminado en el reformatorio de Godella, donde cumplía en ese momento una sentencia algo corta. Pero los fines de semana, por buen comportamiento, él tenía permiso para salir. Y en esos momentos era cuando se reunía junto a Rosario y con la mejor amiga de ella, Pilar. Francisco había experimentado ya con varias sustancias para esa edad, y aunque su círculo se limitaba principalmente a inhalar benzol, él también había probado ya la cocaína y en algunas ocasiones incluso la heroína. ¿Benzol? Estamos hablando que pegamento. Ah, ok. No sabía que... Olían pegamento. Es una sustancia que, o sea, sí, bueno, pero básicamente es como... O sea, iba desde pegamento hasta coca, así ya como... Y luego heroína. Y heroína. Que recordemos, era un chico de 14 años. Entonces ya te imaginas... Tenía poder adquisitivo porque... No, de hecho es raro porque no es que yo sepa de bueno, más bien, no tenía poder adquisitivo, sino que, como dije antes, ellos venían de una zona de escasos recursos, de familias problemáticas, pero él se dedicaba, no se dedicaba, pero frecuentemente robaba. Ah, ok. Vendía lo que robaba y pues con eso gastaba solamente en sustancias para apendejarse, como diríamos acá. Pues sí. Ahora,
Pilar Ruiz Barriga, también de 15 años, completaba este trío de amigos, bueno, o este trío de personajes, ¿no? Su historia era similar a la de sus amigos. Su familia tenía problemas económicos y su relación con sus padres no era la mejor. Como Rosario y Francisco, ella encontraba en las calles una especie de escape. No había mucho que la retuviera en casa y eso la llevaba a pasar la mayor parte del tiempo con sus amigos explorando los alrededores de Valencia y escapando de la realidad de sus vidas. No eran los chicos perfectos, no eran los jóvenes que tú te imaginas que puedan aparecer sonriendo en una fotografía familiar de los cuales su familia estén orgullosos. Eran simplemente adolescentes problemáticos, con un pasado complicado y un presente bastante incierto. Y quizá por eso, cuando ellos desaparecieron, nadie los estaba buscando, al menos inmediatamente. Era fácil pensar que simplemente se habían ido, que estaban en una de sus escapadas, que tarde o temprano regresarían como siempre lo habían hecho. Pero esta vez no lo hicieron. El sábado 14 de enero de 1989, Rosario, Francisco y Pilar decidieron marcharse sin avisar. Como dije antes, no era la primera vez que lo hacían, pero esta vez todo se veía un poco más improvisado. Ese día por la mañana, Rosario tuvo una discusión muy fuerte con su padre, y aunque no se sabe exactamente qué dio pie a la pelea, su hermano Antonio Gallete declararía después que su padre la había acusado de haber robado algunas joyas de la casa. Las palabras empezaron a subir de tono y Rosario, molesta, salió sin decir ni una palabra, ni a dónde iba, ni mucho menos. Fue entonces cuando se encontró con sus dos mejores amigos. Francisco había salido esa misma tarde del reformatorio, donde estaba cumpliendo una sentencia porque había robado una motoneta. Esa era la razón por la que estaba ahí. Como mencioné antes, él tenía permisos los fines de semana para salir y este era uno de esos días. Por su parte, Pilar estaba con ellos, lista para lo que quisieran hacer, realmente libre para cualquier plan. Ellos eligieron el destino de Catadau, un pequeño pueblo rodeado de montañas, que no era una elección al azar. Ellos ya habían ido a quedarse ahí, habían ido a acampar o incluso se habían ido a quedar en una casa que, según lo que encontré en algunas fuentes, pertenecía al papá de Pilar. En otras fuentes encontré que simplemente era una casa en la que se metían. Pero lo que sí encontré como consistente es que al menos el papá de Pilar era de ahí, entonces ellos como que les hacía fácil tomar un camión y viajar a ese lugar, que les parecía como muy tranquilo, muy lejos de todo, y ahí simplemente pasaban los días. De hecho, cuando se peleaban con sus papás o tenían esos problemas, era común que se escaparan ahí, a tal grado que incluso la Navidad anterior a esta, la de 1988, la pasaron ahí la Nochebuena en este lugar, en este pueblo y en esa casa. Cerca de las 2 de la tarde, tomaron un autobús desde Valencia. Llevaban ropa, algo de comida y una tienda de campaña que realmente nunca llegarían a utilizar. Al llegar al pueblo, algunas personas los vieron deambulando sin mucha prisa. Se dirigieron hacia un bar conocido como El Parador, donde Pilar y Rosario pidieron algo de comida para llevar. Mientras esperaban, Rosario empezó a hablar con un hombre mayor que estaba ahí, un hombre de mediana edad. Y según algunos testigos, él le invitó un refresco y Rosario se veía cómoda, no se veía como que estaba en ningún momento sintiéndose incomodada o abordada por este hombre. Simplemente estaba platicando muy tranquilamente con él, mientras que Pilar estaba platicando con la dueña del lugar, que era como una conocida. Ahora, un detalle interesante que encontré por ahí es que al parecer esto era común. No era algo raro que Rosario de pronto se le viera hablando con señores mayores, porque era una chica muy atractiva a la cual le gustaba llamar la atención de estos hombres. Entonces a veces con eso lograba obtener algunos beneficios como dinero o algo así, como coqueteando con ellos, ¿no? Sí. En esta ocasión solo se dice que el tipo les dio un refresco, o sea, le compró un refresco del lugar y estaba platicando con ella, pero poco más. Igual más adelante vamos a ahondar en eso. Ahora, Francisco no fue visto con ellas en ese momento por alguna razón que realmente se desconoce. Nadie sabe dónde estaba ni qué hacía mientras sus amigas estaban ahí platicando en el bar. Y después de que ellas salieron, ya nadie más los volvió a ver. Las horas se convirtieron en días y en un inicio sus familias, como dije antes, pues no se preocuparon demasiado. A veces podría pasar que pasaran algunos días sin aparecer. De hecho, esto le había provocado problemas a él porque en algunos permisos que había tenido de fin de semana se había pasado por 1 o 2 días y esto le provocaba como castigos o que ya no le permitían durante un tiempo salir cada que estaba detenido, porque era común que se fueran unos días así, sin dar señales de vida. Pero siempre terminaban regresando. Esta vez algo había cambiado. No llamaron a casa, no volvieron por comida, ropa o dinero y no aparecieron en los lugares habituales como el Parque de Camales. Sus padres empezaron a preguntar entre los amigos de ellos, pero nadie sabía nada, simplemente ellos se habían desvanecido. Los días siguieron pasando y finalmente las denuncias de desaparición fueron presentadas.
La policía inició una búsqueda, pero inicialmente no encontraron muchas pistas. No había señales de que hubieran abandonado el pueblo nadie los había visto tomar otro autobús ni dirigirse a otra parte, simplemente parecía que el trío había desaparecido sin dejar rastro. Pronto, algo cambió, y es que hubo un descubrimiento que empezó a revelar la verdad detrás de este caso, parcialmente al menos, la cual terminará siendo una verdad bastante espeluznante. Que de hecho en este caso es de los pocos que he visto donde sí entiendo hasta cierto punto la teoría inicial de la policía de seguro se escaparon dadas las circunstancias en las que salieron. Este chico justo ese día salió del reformatorio. La chica se había peleado con su padre. O sea, sí te da a entender. Además ellos, por lo que dices, no era la primera vez que como que no regresaban a casa en un día o dos. Sí. Entonces esa parte lo entiendo. Es cierto que hay alguien aquí comentando que jamás normalicen que sus hijos desaparezcan por eso. Claro, eso es obvio. Sí es cierto, es verdad. Hay que es una anotación interesante. Lo escalo un poco a padres, tíos, porque de repente también es típico, y yo he conocido gente que no llega a su papá y es como, pues anda pedo. Sí, seguro llega en 2 días. La mayoría de las veces es así, pero de todas formas creo que no está chido el acostumbrarte y normalizarlo. Fíjate que a modo personal yo no podría hacer eso que hicieron esas personas. Yo soy de hecho bastante neurótico y preocupón porque a mí me ha pasado con seres queridos. Me ha pasado con gente que vive conmigo que si no se reportan durante un tiempo y se supone que tenían que estar en algún lugar y no sé si están o no han regresado porque se pueden desviar, yo lo único que siempre pido es avísame por favor, nada más. Si venías de regreso pero dijiste voy a pasar a otro lado a desviarme, solo avísame, ¿no? Porque yo me empiezo a poner muy mal, güey. O sea, sí soy de las personas que genuinamente empiezo a tener estos ataques de pánico de decir, güey, ya valió madre. Te pones como muy mal. Creo que ya te ha tocado una vez que te he marcado de, oye, güey, ¿sabes dónde está esta persona? O sea, sí. Porque estoy muy preocupado, ¿no? Trato de no hacerlo, trato de no esparcir mi pánico. Tampoco es bueno solamente preocuparte y así. Pero sí me pasa, o sea, soy mucho de que prefiero siempre saber y siempre pido ese favor, o sea... Incluso cuando platico con mi mamá por teléfono y me dice, hijo, voy saliendo del trabajo a la casa, le digo, llámame. No me llama a la hora que yo sé que llega y empiezo a llamarle porque me preocupa, ¿no? O sea, sí, digo, algo pudo haber pasado. Imagínate cuando ya hablamos de no llegó a dormir alguien, pasaron 2 días sin saber nada de una persona que vive contigo o que tú ves diario. Eso es donde ya tienes que hacer algo. O sea, no lo tomen como dice Manuel. Esta persona siempre es así. Sí, que sí, o sea, yo sé de casos, no voy a decir nada para no doxear a nadie. Pero yo sí sé de casos de gente que se ha perdido meses, así de que no saben de él. No mames. Y de repente sí estás, pero me dices después del directo. Te comento luego. Pero, y luego aparecen, así de, sí andaba de parranda, pero obviamente no es cualquier cosa. No. Entiendo la preocupación. Ahora, bueno, continuando. 5 días pasan después de la desaparición. Llegamos al 19 de enero de 1989. Ese día, un agricultor que estaba trabajando en la zona de Fuente de Cuerna, en Macastre, hizo un descubrimiento bastante inquietante. Era una mañana muy fría cuando él llegó a su caseta de labranza, que es como una cabaña, una casita de trabajo, una pequeña construcción que él utilizaba como para guardar herramientas, pero también para refugiarse cuando el clima era muy adverso. O sea, tenía cosas para vivir, una cama y cosas así, pero era más bien como un espacio que él usaba más como bodega que otra cosa. Pero yo no había escuchado nunca el término caseta de labranza, entonces por eso lo explico. Él al acercarse a la puerta notó algo extraño. El candado con el que él cerraba había sido forzado. Esto fue extraño pero no inusual, pues en la zona era común que algunos cazadores furtivos o personas sin hogar se metieran en las casetas abandonadas para dormir o resguardarse del frío intenso. Hubo un caso que les traje hace años probablemente, de un chico que había pasado la noche en una especie de cabaña que no era suya o caseta o algo así porque estaba perdido, estaba muy frío y lo agarró la noche así en el bosque y justo hizo eso. O sea, se metió a una cabaña y lamentablemente creo que ahí falleció, no recuerdo exactamente los detalles. Pero pues sí entiendo que es relativamente común. Sí pasa. Bueno, decía, pues esto se preocupó un poco, pero no demasiado, pensando que adentro iba a encontrar a alguien tal vez apenado, tal vez agresivo, pero alguien que simplemente se había metido y ya, no alguien a quien tenía que pues sacar. Él entró y en apariencia el lugar estaba en orden, los muebles estaban en su sitio, no había señales de pelea o algo fuera de lo común, pero algo destacaba, había algo en la cama. Al principio pensó que era una persona dormida, pero cuando se empezó a acercar, sintió un escalofrío recorriendo la espalda porque notó que la piel de esta persona, que ya vio para ese momento era una chica, estaba pálida,
además de que claramente no estaba respirando y no se movía en absoluto. El agricultor, sin hacer nada más por el miedo que le provocó esto, salió corriendo, buscó ayuda y después llamó a la policía, quienes llegaron al lugar unos minutos después. Que de hecho hizo muy bien. No contaminó nada, sí. Sí, aunque aquí entendí que fue más como por miedo. Por miedo, sí. Pero está bien. Pero qué bueno que hizo eso, que esa fue su reacción, ¿no? Las autoridades se encontraron con una escena extraña. A simple vista, como dije, no había signos de violencia. La joven estaba completamente vestida, aunque su pantalón sí estaba desabrochado y la cremallera estaba como levemente bajada, no demasiado, no estaba... O sea, no se notaba algo extraño ahí, pero bueno, Ajá. Era un detalle interesante. Y en el cuerpo no se podía ver alguna herida o algún golpe visible o evidente. Parecía que simplemente ella se había acostado a dormir y después no había despertado jamás. Pero algo no cuadraba. Cuando llevaron su cuerpo, el informe forense no pudo determinar la causa exacta de su muerte. De hecho, la Guardia Civil tardó varios días en identificar el cuerpo, pues esta chica no llevaba ningún documento de identidad cuando fue encontrada. Sin embargo, finalmente se confirmó, gracias a las pruebas que se hicieron, que se trataba de Rosario Gayete Muedra. Okay. Se sugirió que una de las razones principales que pensaron que podía ser la razón de muerte era una sobredosis, pero no había rastros claros de drogas en su organismo. Otra teoría apuntaba a una asfixia por inhalación de monóxido de carbono, pero lo que digamos que tiraba esta teoría es que no había ninguna fuente de gas en la caseta que pudiera haber provocado esto o algo que lo pudiera haber provocado. El lugar estaba bien, no tenía ningún rastro de esto, pero había un detalle más, un detalle extraño. En la zona genital de Rosario, los peritos encontraron una sustancia rojiza que inicialmente sospecharon que podría ser semen con sangre. Sin embargo, tras ser analizada en varios laboratorios, se identificó que había rastros de sangre en algunas partes de sus genitales, pero no se pudo identificar la otra sustancia para confirmar que fuera pues semen o líquido seminal. Uh-huh. Este descubrimiento planteó únicamente más preguntas en el caso, pues lo primero y lo más importante es cómo había llegado a ese lugar, si había muerto en la cama o había muerto en otro lugar y la habían dejado ahí. También lo más preocupante, si ella estaba ahí, ¿dónde estaban Francisco y Pilar? De hecho, para este punto sé que fue muy breve el tiempo que lo tuvieron contemplado, pero eran sospechosos también ellos. Sí, ¿no? Justo pensaba en eso, de que bajo estas circunstancias, hasta este momento, pareciera que pudieran ser sospechosos. Sí. Que recordemos que Francisco y Rosario eran pareja y Pilar era la mejor amiga, entonces... Y él tenía antecedentes, no de esto, pero pues sí antecedentes de haber estado ya, pues haber cometido delitos y todo, ¿no? Entonces, también supongo que por ese lado te da a entender, o podrías pensar... Sí, que exactamente. Tendría algo que ver. Ahora empezaron a pasar los días, la policía empezó a intentar reconstruir los últimos movimientos y fue donde empezaron a surgir las historias de testigos que mencionaron lo que dije antes, que los vieron tomar el autobús hacia este lugar, que los habían visto en el bar El Parador, que habían visto a Rosario hablando con este hombre. Empezaron como a armar todo el camino previo a... pero llegaron a la misma parte que me quedé hace rato. Después de que salieron del bar, nadie más los volvió a ver. Se sabía que habían estado ahí tanto Pilar como Rosario, pero de hecho de Francisco había todavía menos información porque él ni siquiera había estado en el lugar. Durante casi 3 meses, la policía estuvo investigando, pero no hubo nuevos descubrimientos. Los familiares de los jóvenes desaparecidos poco a poco estaban empezando a perder la esperanza de encontrarlos a salvo. Y el caso se estancó. Al menos hasta el día 8 de abril de 1989, cuando ya habían pasado 77 días después del hallazgo de Rosario. Ahí hubo un descubrimiento nuevo. Ese día, un agricultor que estaba buscando espárragos en una zona montañosa cerca de Macastre, se topó con algo bastante espeluznante también. Entre los arbustos, en un terraplén, estaba el cadáver en avanzado estado de descomposición de un joven, y en este caso sí lo pudieron identificar más rápido. Se trataba de Francisco Valeriano Flores. El cuerpo estaba boca abajo, parcialmente cubierto por ramas secas, como si alguien hubiera intentado cubrir el cuerpo. Y no estaba lejos de la caseta donde había sido encontrada Rosario. De hecho, había una distancia entre la caseta y donde encontraron el cuerpo de apenas unos 400 metros. Esto me planteó algunas dudas que no pude encontrar en todas las fuentes de noticias que estuve revisando, que es si no habían investigado la zona. Tengo entendido, y ahorita vamos a platicar un poco más de eso, que este caso no solamente no generó mucho interés en los medios de comunicación, sino que al parecer como que la Guardia Civil, la policía de España,
no le prestó tampoco tanta atención y las investigaciones, o sea, se estaban haciendo investigaciones, pero Como a mí muy me resulta, por encima. Ajá, me resulta como muy complicado pensar que había un cuerpo a 400 metros de donde encontraron a Rosario en las inmediaciones, que se podría tomar como inmediaciones, y no lo encontraron. O sea, o no lo buscaron o qué pasó, porque el cuerpo ya estaba en un estado de descomposición avanzado. Sí, si dices que eran 400 metros, o sea, no hicieron realmente nada de un perímetro mínimo. Ahora, una teoría que pensé yo incluso en esta parte fue que pudieran haber puesto el cuerpo ahí. Pero tampoco encontré ninguna fuente, porque he encontrado en otros casos donde dicen, ya se había revisado ese lugar y no había nada, y luego apareció el cuerpo. Aquí no se dice eso, o sea, simplemente no se menciona nada. No sé, ahí... No sé, a esto sí me encantaría si existe alguien de España o que conozca el caso más de forma personal, que o sea, supieran si hubo algún tema ahí de que la gente criticara cómo se investigó, porque aquí pasa, ¿no? En México uno se da cuenta cuando un caso de que, oye, güey, eso lo están investigando mal. No sé si eso pasará o pasó en este caso, pero bueno, ahí lo encontraron. Sin embargo, a diferencia de su novia, la muerte de Francisco ya no planteaba las mismas dudas. No parecía haber sido natural. Junto a él había dos cosas bastante importantes y también inquietantes. Un plástico grueso sobre el que el cuerpo había sido colocado, una vela que estaba partida en dos, que era idéntica a otras velas que se había encontrado también en la caseta donde estaba Rosario, y el estado del cadáver, pues también fue un problema porque dificultó el análisis forense. La descomposición, como dije, era avanzada y no se pudo determinar con exactitud la causa de la muerte, pero había una teoría. Algunos investigadores sugerían que Francisco fue golpeado brutalmente antes de morir o que fue estrangulado antes de morir ahí en el mismo lugar donde se encontró. Otros decían que pudo haber recibido un disparo en la cabeza de una pistola de 9 milímetros Parabellum, un tipo de arma que para aquel entonces, y esto es lo espeluznante, era utilizada por la policía y la Guardia Civil. Era como la pistola oficial o la pistola, sí, ¿no? Reglamentaria. ¿Qué es Parabellum? Porque me suena un montón, o sea, la palabra. No sé qué, o sea, no sé cuál es el Parabellum. significado. Lo escuché en algún lado. Pregúntale a ChatGPT. A ver, ChatGPT. Oye, Chat, ¿qué significa Parabellum? Parabellum es una expresión en latín que significa prepárate para la guerra. Proviene de la frase si vis pacem parabellum, que se traduce como si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es un concepto utilizado para referirse a la idea de que la preparación y la fortaleza son necesarias para mantener la paz. ¿Te suena de algún lugar? ¿Una pistola? Sí, un modelo de una pistola de la Guardia Civil Española de mediados de los años 80. Interesante. La Beretta 92F fue adoptada por la Guardia Civil Española en esa época y Parabellum se asocia a esa línea de armas. Parece que tiene un nombre muy apropiado, ¿no? Sí, creo que sí. Gracias. Sí. No sé por qué siempre me quiere dar lecciones morales cuando le pregunto cualquier cosa, güey. Siempre, güey. Así de, oye, ¿cómo me saco un moco? Pues puedes hacerlo así, pero recuerda que el moco es parte de ti. Esto nos recuerda lo importante de sacar lo que no necesitamos de nuestras vidas. Reflexiones finales, güey. Siempre. Pero bueno, ¿qué fue eso? Mi bota. Ah, ok. Sonó aquí como que eso. Ah, ¿qué pedo traes ¿Eres un comisario? ¿Por qué suena metal? No. Ah, ok. Bueno, ya. Son mis espuelas. Espuelas, dije, ¿qué pedo? Bueno, había una tercera hipótesis que era todavía peor, o sea, con el tema de que se podría estar involucrada la Guardia Civil está cabrón, pero esto es peor todavía. Se creía que Francisco podría haber sido casado con Z. Los peritos detectaron signos... ¿Qué cabrón? Andaba todavía aparte con otra morrita. Sí, no, había sido casado con Z, por eso es importante decir. Sí. Los peritos detectaron signos de que intentó escapar antes de morir. Su cuerpo estaba colocado en una pendiente con la cabeza apuntando justo en dirección hacia la caseta donde estaba Rosario. Okay. Como si hubiera estado observando el lugar desde la distancia antes de ser alcanzado por algo. La idea de que Francisco estuvo con vida después de la muerte de Rosario comenzó a tomar fuerza y surgieron algunas hipótesis que apuntaban a que podría haber sido asesinado mientras trataba de escapar o que quizás había sido obligado a presenciar algo antes de morir. Nuevamente las autoridades empezaron una búsqueda intensa, supuestamente, por toda la zona. Súper intensa, fueron 200 metros más para allá. Sí, el objetivo que tenían ahora era muy claro. Necesitaban encontrar a Pilar, o al menos un paradero de ella. Sin embargo, tendría que pasar otro mes y medio después para que hubiera un avance en esta investigación. Y este hallazgo, si no me lo creen, les prometo que así es todavía más perturbador, el más perturbador de los tres.
El 26 de mayo de 1989, unos niños que estaban jugando cerca de un canal de riego en Turís, a varios kilómetros de donde estaban Francisco y Rosario, donde encontraron los cuerpos, hicieron un descubrimiento. Entre la maleza y el agua se encontraba el cadáver de una joven en un avanzado estado de descomposición. Desde el principio, las características del cuerpo indicaban que podría ser Pilar Ruiz Barriga, la única de los 3 adolescentes que todavía estaba en un estatus de desaparecida para ese momento. Su estado dificultó la identificación inmediata, pues la descomposición, como dije, era avanzada y el cuerpo presentaba, además, evidentes signos de violencia. Pilar había sido mutilada. Le faltaba su mano izquierda y también su pie derecho. Junto al cuerpo encontraron lo que más tarde se identificaría como la funda de un machete, pero no estaba el machete en ningún lado. El análisis forense determinó que su pie, de hecho, había sido seccionado con una sierra mecánica. Además, su rostro presentaba múltiples lesiones, algunas de ellas que fueron producidas antes de su muerte. Con una sierra mecánica, ¿no? Lo del pie sí. Ajá. Pero había algo todavía más inquietante, el pie. El 27 de enero de 1989, unos días después del hallazgo del cuerpo de Rosario, antes de lo de Francisco, una mujer había encontrado un pie humano envuelto en papel de periódico dentro de un contenedor ubicado en la calle Alcácer en Valencia. En ese momento, nadie supo a quién pertenecía, pero 4 meses después, cuando se encontró el cuerpo en el canal de riego, las pruebas que se hicieron confirmaron que ese pie se trataba de Pilar. Alguien lo había dejado ahí. O sea, y lo llevó hasta Valencia, además. Por razones desconocidas, una persona había dispersado partes del cuerpo de Pilar en una zona tan alejada. Y a diferencia de Rosario y de Francisco, la brutalidad en el caso de Pilar era bastante evidente. Con Francisco había dudas de cómo había muerto. Se creía que lo habían matado. Pero con Pilar era clarísimo que además la habían torturado de alguna forma. Y que su asesinato había sido además algo no accidental y completamente intencionado. O sea, no podía ser un accidente, no podía ser otra cosa, porque aquí se quedó claro que incluso la forma en la que murió no fue rápida e indolora. Se encontró... Sí, sufrió ya ves que se pueden hacer varias pruebas de cuando, si una persona, por ejemplo, cuando falta una parte del cuerpo así o tiene alguna herida, si se hicieron antes o después de morir. Sí. Se comprobó que se hicieron antes las 2 heridas antes de morir. Bueno, todas las heridas que tenía, porque tenía golpes en todos lados, pero la parte de la mano y el pie habían sido separados de su cuerpo en vida. Ahora, pues ya con esto, digamos que ya tenía un panorama más claro, o el peor panorama, el más aterrador de todos, pero ya era más claro, pues los 3 cuerpos habían sido ya encontrados. Pero la historia pues estaba bastante lejos de esclarecerse. Las investigaciones trataron de reconstruir lo sucedido basándose en las pocas pruebas que había disponibles, pero cada hipótesis empezaba a chocar y chocar con más preguntas. Desde el inicio el caso fue tratado de manera irregular. Se asumió que los jóvenes simplemente habían escapado de casa y que sus muertes, en un inicio, podrían estar relacionadas con el consumo de drogas, como en el caso de Rosario, lo que afectó la urgencia con la que los hechos fueron investigados. La verdad, eso sí se sabe que al menos hasta que encontraron a Rosario, incluso después, hasta que fue encontrado Francisco, empezaron a investigar más a fondo, porque hasta ahí se manejaba él. Pudo haber sido una sobredosis. Como dije, incluso sospecharon de Francisco y de Pilar, como que tal vez ellos tuvieron algo que ver, o la dejaron morir ahí y de miedo escaparon. Es que incluso con así. Pilar, que fue la primera, ¿no? No, Rosario es la primera. Rosario, perdón. Ya ves que estaba en la cama y eso, y como que tampoco estaba tan claro qué le pasó. No estaba. De hecho, pues, sigue sin saberse qué exactamente qué le pasó. Ahora, la violencia evidente en el caso de Pilar y las circunstancias sospechosas en torno a la muerte de Francisco empezaron a eliminaron por completo la teoría de una sobredosis accidental o algo similar. La policía entonces exploró varias líneas de investigación, pero ninguna llegaba a una conclusión definitiva. A lo largo de esta investigación, los únicos 2 nombres que surgieron como posibles sospechosos, la verdad es que no tuvieron tampoco mucho por dónde hacerse, porque había pruebas insuficientes. El primero de ellos, y es a lo que mencionaba hace rato que íbamos a llegar a eso, fue el hombre de mediana edad con el que Rosario estuvo platicando en Catadao, en el bar, el Paradero. Ahí, como dije antes, se vio a este tipo hablando con ella, como coqueteando, no llegó a nada, según la gente vio, pero la gente del bar lo identificó porque era un cliente frecuente, era alguien conocido en el pueblo que es un pueblo pequeño, y era un tipo al que se le conocía como Miguelo.
como Miguelo. Ajá, como supongo que es como Miguel tal vez. Y no sé, ya ves aquí luego dicen Miguelón a los Miguel también. Entonces, Pero es que creo que, o sea, Miguel, al menos sí he o puede ser escuchado un en nombre. España, sí he escuchado como nombres medio derivados de los que conocemos Podría aquí. ser, no sé, No digo. derivados, más bien como distintos, ¿no? aquí lo que se me hizo interesante es que encontré en la fuente que decía se le conocía como, no decían su nombre era. Entonces dije, bueno, qué raro. Pero bueno, Miguelo. Él fue localizado, fue interrogado y él negó haber tenido contacto con ninguna de las mujeres, ni Rosario ni Pilar, fuera del bar. Revisaron su casa, pero pues no había pruebas en su contra, no había ningún indicio, no había ningún rastro. Su coartada se pudo comprobar de lo que estuvo haciendo después del tema del bar. También no había como nada que lo conectara con la cabaña o bueno, la caseta esta donde lo encontraron. Ni tampoco que lo conectaran con el dueño de la caseta, que podría ser un sospechoso también. Aunque fíjate que el dueño casi no fue considerado sospechoso. Como que yo creo que sí investigaron y rápidamente o sea, ¿cómo se dice? Lo Exoneraron. Exoneraron, sí. No, ni siquiera parece que lo hayan Es que considerado. exonerado es cuando ya estuvo acusado de algo, más bien es como que no lo consideraron. Sí, no se consideró, no sé por qué. O sea, pues la verdad es que nada más las autoridades sabrán exactamente ahí qué fue lo que investigaron que los llevó a decir, no tiene nada que ver él. Que se me hace raro. Porque el cuerpo de Francisco también lo encontraron muy cerca. Y Como en la señor- propiedad, ¿no? Es que ni siquiera el nombre dan, güey, en las noticias. Como que él de plano no lo meten en esto, pero bueno. Ahora, el segundo sospechoso, que ese duró menos tiempo, fue una persona que, digamos que no estaba involucrada de ninguna forma, pero semanas después de que Francisco fue encontrado y antes de que encontraran a Pilar, la policía recibió una llamada anónima en un teléfono que se le conoce como el teléfono de drogas, que es como para denunciar crímenes o algo relacionado Para a comprar esto. drogas. Para comprar drogas. No, el informante dijo que el cadáver de Pilar estaba en un canal de riego, lo cual terminó siendo cierto, o sea que esta persona tenía información real y señaló que una persona, un traficante de drogas conocido como Huichita, era el responsable del crimen. Wichita. La policía interrogó a este señor, a Huichita. Él obviamente negó cualquier implicación y admitió que conocía a Macastre, pero que no había estado allí desde 1973. Empezaron a investigarlo aún así, revisaron cualquier indicio que pudiera conectarlo, pero realmente no había nada. Y más bien sospecharon rápido que la persona que llamó estaba tratando de incriminar a Huichita, siendo un tipo que ya tenía antecedentes, que ya tenía un historial, que ya era conocido por las autoridades. Y en el momento en el que el cuerpo de Pilar es encontrado, la sospecha crece. Se dan cuenta que él pues parece que no tiene nada que ver y que además la persona que llamó no nada más era alguien al azar, porque no dio una ubicación, pero sí dijo un canal de riego. Sí, que sí, fue sabía. exactamente donde lo encontraron. Ajá. El cuerpo de Pilar. Pero pues bueno, sin pruebas concluyentes también se terminó desestimando como sospechoso y el caso se quedó estancado una vez más. Ahora, aquí quiero hablar de una parte interesante. El caso, como dije, no llegó tan lejos porque hubo poca cobertura mediática. Y he encontrado fuentes que mencionan o acusan mucho que esto tuvo que ver con el hecho de que los chicos fueran adolescentes con problemas con las drogas. El hecho de que vinieran de una zona con altos índices de pobreza. Realmente casi que es, diciendo de una forma más directa, como que la gente lo ignoró, no le dio interés y los medios tampoco y las autoridades tampoco, porque era como de, unos adolescentes drogadictos murieron. Bueno, Suele pasar mucho, incluso hasta la época actual, en ciertos sectores, como la gente sin hogar, sí, que trabajadoras sexuales, casi no todo se eso. investiga, ¿no? Sí, Ujú. todo eso siempre es como muy de, pues seguro andaba en pedos o es como algo aislado que pasó, no sé, o ni siquiera le ponen atención. Entonces, Exactamente. Pero el caso sí llegó a hacerse más mediático gracias a otro caso, como dije antes. Un caso que es conocido como el crimen de Alcácer, ocurrido en 1992, el cual sí levantó mucha atención de la prensa. Había varias cosas que conectaban los casos, como por ejemplo el hecho de que en el crimen de Alcácer también fueron 3 jóvenes desaparecidos, bueno, en ese caso 3 chicas. Todas las víctimas eran menores de edad. Estaban involucrados escenarios rurales en la provincia de Valencia y había evidentes signos de violencia en al menos una de las víctimas. Lo que llamó realmente más la atención fue la fecha y el lugar donde se encontró el pie de Pilar. Y es que el 27 de enero del 89 el pie apareció en la calle Alcácer de Valencia, exactamente 4 años antes del hallazgo de los cuerpos de las otras víctimas del otro caso. Además, el bar de Catadao donde Rosario y Pilar fueron vistas por última vez era el mismo lugar donde
los involucrados en ese crimen estuvieron y fue como un punto principal o eje central de esa investigación. No estoy dando demasiados detalles porque pienso traer el caso para... Sí, justo iba a preguntar más, pero va. Justo, entonces, o sea, ya lo leí, ya tengo como la idea general de qué pasó en ese caso. ¿Puedes dar como un resumen así? El resumen sin es... spoilers, el resumen pero sin rápido. spoilers es: desaparecen 3 jóvenes y cuando encuentran la evidencia de qué pasó con una de ellas, se dan cuenta que es un crimen brutal. O sea, eso es lo que lo hizo tan mediático. Es un crimen horrible. Y después empiezan a encontrar evidencia del resto de las chicas desaparecidas. Dan con uno de los implicados, pero dudan de lo que dice. O sea, hay cosas que dice que no cuadran. Y al segundo sospechoso se escapa y la policía no lo logra encontrar. Entonces, es un caso que además tuvo como mucha repercusión porque eran chicas menores de edad, porque había evidente signo de abuso, violencia extrema. Y además el hecho de que sí capturaron a uno de los dos, pero el otro se les escapó. Entonces también había mucha crítica a la sociedad, a la policía, por no haber investigado bien el caso. Es como un resumen así, sin spoilers, ¿no? Pero sí les quiero advertir eso, es muy gráfico. O sea, lo que leí es peor que esto. O Ya sea, con que digas que es peor que esto y que eran niñas de ¿qué edad eran? 14, 15 igual. Sí, o sea, esto ya es súper fuerte y ojalá que YouTube no nos lo tumbe. No, pues digo, ya tiene rato que no nos chingan un noctámbulos por esto, pero bueno, esperemos que no sea el caso. Y de nuevo, si quieren que lo traiga, pues lo traigo. Ahora, estas coincidencias hicieron que los investigadores especularan con la posibilidad de una relación entre los dos crímenes. De hecho, el implicado en ese caso, que estaba detenido, se le preguntó si él había estado involucrado con el caso de estos 3 jóvenes, ¿no? En el 89, pero él dijo que él no tiene nada que ver con el caso de Macastre y pues como no se lograron encontrar conexiones o evidencias o algo que lo pudiera conectado directamente, quedó solamente como un rumor más de los medios que la policía se investigó, pero que no llegó a nada más. Y bueno, ya pasaron ahora 30 años del caso de Macastre, 30 y tantos, y el caso sigue sin resolverse. No hay pruebas definitivas, no hay culpables, solamente hay un misterio que hasta el día de hoy permanece pues abierto. Las familias de Rosario, de Francisco y de Pilar nunca lograron obtener respuestas o justicia por lo que pasó con sus hijos, y para algunos el caso quedó sepultado en los archivos de la policía, aunque para otros sigue siendo uno de los mayores enigmas criminales en toda España. Un crimen sin explicación, un rompecabezas que se quedó incompleto y una historia que hasta el día de hoy sigue generando más preguntas que respuestas en las personas que lo conocen o lo llegan a investigar. Y ahí termina. Wow, muy interesante, pero también muy pues inconcluso, pero no por la investigación, sino porque el caso está a medias. O Imagínate sea, que un día sí me digas así de que está bueno, pero no lo... qué bueno, pero lo investigaste de la... ¿No lo investigaste bien, güey? No, los que no investigaron bien fueron los de la policía, porque Sí. yo creo que sí había, o sea, seguro había muchas más herramientas para... Claro, seguro no, sí. no te digo para resolverlo, pero sí para encontrar más detalles de lo que pudo pasar. Y pues O sea, sí creo que fue una negligencia muy cabrona Que de las 77 autoridades. días, güey, después de que se encuentra un cuerpo en un lugar, ni siquiera un lugar a la intemperie, o sea, es una caseta, no una cabaña, lo que tú quieras, encuentran un cuerpo a 400 metros por azar, una persona que no tiene que ver con la investigación, se me hace que ya es suficiente prueba de que no se investigó bien. Que 400 metros, para quienes no tengan una noción, es algo que tú a la distancia alcanzas a ver, o sea, con tu vista así normal dices, ok, ese árbol está como a 400 Como metros. 400 metros, sí. Sí, o sea, es menos de medio kilómetro, es muy poquito. Es muy poco, sí. Pues, si creo que hasta 1 kilómetro se alcanza a ver bastante bien. O sea, no Sí. para ver un cuerpo, pero sí para que digas. Sí, pero a lo que me refiero es Un que no sé perímetro, cómo güey. era el lugar en sí. Pero había árboles y esto, ¿no? Por lo que dices. Le puedes pero- preguntar a ChatGPT cuántos en una investigación policial de un homicidio, ¿Cuál es el perímetro? ¿cuál es el perímetro que se debería de investigar o que es como un protocolo? ¿Podrías? Oye, chat, ¿sabes cuál es el perímetro, o si hay un estimado, del perímetro que hace la policía para investigar en un lugar abierto cuando encuentran algún crimen? Como más o menos cuántos metros o kilómetros a la redonda buscan. No hay un estándar fijo para el perímetro en una investigación criminal, ya que depende del caso y del entorno. Por lo general, las autoridades establecen un área de seguridad que puede ir desde unos pocos metros hasta varios cientos de metros, dependiendo de la naturaleza del crimen y del área a investigar. Pregúntale qué tan común En sería. situaciones... O sea, qué tan común Claro. sería que encuentren un cuerpo. Aquí estaré. ¿Qué tan común sería si encuentran un cuerpo, digamos, en una caseta en España y encuentran meses después
un segundo cuerpo a solo 400 metros. ¿Quiere decir que la policía no hizo bien su trabajo, acaso? No necesariamente. A veces, los segundos cuerpos se descubren después debido a la complejidad del terreno o las circunstancias específicas del caso. La policía realiza búsquedas exhaustivas, pero factores como la vegetación, condiciones climáticas o la disposición del área pueden influir en los resultados iniciales. Es posible que el primer cuerpo encontrado conduzca a una búsqueda más detallada que revele más evidencia. Ah, con que defendiendo a la policía, corruptín. No, pensé que no iba a contestar. hubieras dejado que te decía, güey. Todo te Dice, contesta. bueno, aquí está escrito, dice, no era mi intención defender a nadie en particular. Y ya, eso. Por cierto, no le dijiste que era para un caso de crimen real. O sea, va a pensar que tú eres un pinche asesino que anda matando gente. Por cierto, esto que te pregunté es porque estamos en vivo en un podcast. Si quieres, saluda a la audiencia, a los noctámbulos que nos escuchan. Para que no creas que estoy cometiendo crímenes ni nada, solo estoy preguntando porque estamos en vivo. Sí. Hola a todos los... Perdón, continúa. Hola a todos los noctámbulos que nos están escuchando. Espero que estén disfrutando el podcast. Gracias por acompañarnos esta noche. Le valió verga lo otro que dijiste. Sí, le da miedo el pinche asesino. Ay, no me mates, por favor, señor Ajá. asesino. Bueno, De repente sí me pasa que estoy investigando para videos y eso. Y digo, no manches, si me muero ahorita y alguien ve mi historial, es así como que pinches de imágenes feas y, o sea, casos bien horribles. Fuentes así de asesinos seriales y así. sí, güey, también por eso es bueno de repente traer un tema así de voy a traerles el tema de un fantasma. Yo hoy traje algo que es así que de, va por otro lado. De que, güey, entonces, porque no quiero que mi historia esté lleno de que estoy aprendiendo cómo. hoy les voy a enseñar a cómo diversificar sus ingresos, ¿no? Como Sí, güey, es que, una o sea, mamá así. no, si un día pasa algo que no quiero que tomen como evidencia, como que estemos la pasada investigando casos de asesinato, de así. Al menos tenemos la prueba de que creamos contenido y nos dedicamos a eso. Pero puede ser una Sería fachada. raro alguien que sea, por ejemplo, Podría ser aficionado una a estos fachada. temas. Es una fachada, de hecho. Alguien que sea aficionado a estos temas y los investigue, pero no crea ningún tipo de contenido, sería todavía más sospechoso. Eso es más difícil, sí. Pero bueno. Bueno, buen tema. Vamos Gracias. a leer algunos superchats de los que han llegado por aquí. Díganme si les gustó, por favor. Y sobre todo, díganme si sí quieren que traiga el caso de Alcázar. Creo que se dice Alcázar porque tiene el acento. Alcázar, perdón. Alcácer. Tiene el acento aquí en la A. Alcácer. Ajá. Alcázar. Entonces ahí díganme, por favor.